La literatura no está limitada a las páginas de un libro. Su esencia, esa capacidad de capturar la complejidad de la experiencia humana, puede manifestarse en cualquier medio narrativo. Y entre estos, uno que ha demostrado ser un vehículo poderoso para contar historias profundas y significativas es el anime. Hoy exploraremos una de sus obras más revolucionarias, un anime que transformó la industria, que ha sido amado y analizado durante décadas. Así es, hablamos de Neon Genesis Evangelion. ¿Pero qué hace que Evangelion siga siendo una de las obras más influyentes dentro del anime? La respuesta está en su historia, en su profundidad literaria. Pero, ¿en qué consiste esta calidad literaria? ¿Qué lo hace comparable con algunas de las grandes novelas del siglo XX? Eso es lo que exploraremos en este video. Bienvenidos al segundo episodio de The Perfect Storyline, una serie en la que analizamos grandes historias de distintos medios y las relacionamos con la literatura. Hablemos entonces de Neon Genesis Evangelion. Algo importante que aclarar es que, por fines ilustrativos, utilizaremos en parte material del manga y las películas de Rebuild, pero solo nos limitaremos a analizar la historia de la serie original, incluyendo la película The End of Evangelion. Abramos el baile. Primero debemos hablar de la novela moderna. Surgida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta representa una ruptura con las formas narrativas tradicionales, ya que a diferencia de la novela clásica, que solía tener una estructura lineal, un héroe bien definido y un mundo ordenado con conflictos claros y resoluciones establecidas, la novela moderna introduce nuevos enfoques de narración, unos que reflejan la complejidad y el caos de la experiencia humana. Este cambio se da en un contexto de crisis social, filosófica y artística, en el cual el avance de la humanidad al mismo tiempo puede hacer retroceder o poner en duda sus valores. La religiosidad pierde su lugar como guía moral, y en lugar de eso solo tenemos dudas, cuestionamientos. La industrialización, guerras mundiales y otros eventos hacen que los escritores cuestionen la manera en que la realidad es representada dentro de la literatura. De ese cuestionamiento han surgido grandes novelas, parte de lo que vendría siendo la novela moderna. ¿Pero qué caracteriza a la novela moderna específicamente? Eso es lo que encontraremos en Neon Genesis Evangelion. Estrenado en 1995 y dirigido por Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion es un anime que revolucionó la industria y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Lo que a primera vista parece una historia de ciencia ficción, con mechas y batallas épicas, es también en sí una exploración profunda de la psicología humana. Su historia sigue a Shinji Ikari, un adolescente reclutado por la organización secreta NERV para pilotar el EVA 1 y defender a la humanidad de unos misteriosos atacantes, los ángeles, seres misteriosos que atacan la Tierra tras un cataclismo conocido como el Segundo Impacto. Sin embargo, más allá de la acción y el misterio, e incluso los personajes que se van añadiendo dándole más color a esta historia, Evangelion se sumerge en el trauma, la soledad y la desesperación de sus personajes, mostrando una humanidad al borde del colapso en un mundo degradado. En la novela moderna, la realidad ya no es estable ni comprensible en su totalidad. Se muestra un mundo en crisis, marcado por el caos, la alienación y la incertidumbre. Evangelion se desarrolla en un futuro post-apocalíptico tras este Segundo Impacto. Un cataclismo que devastó gran parte de la humanidad fue desatado por esta última, al intentar retornar al primer ángel, Adán, a su forma embrionaria. Analicemos este mundo degradado primero visualmente. Nos encontramos en Tokio 3, un espacio que refleja este colapso. Una ciudad construida después de la destrucción del Tokio original. Un lugar militarizado, siempre al borde de la destrucción y con habitantes emocionalmente desconectados. Aquí se desarrolla el primer contacto con uno de los ángeles. Y aunque el concepto del mundo degradado no se refiere a un mundo literalmente destruido o un escenario post-apocalíptico, sino un mundo con falta de valores, donde el individuo es alienado. Es interesante ver cómo desde el inicio se nos muestra un mundo en ruinas, y aunque esto varía a lo largo de la serie, poco a poco, después de cada batalla, después de cada trauma, el escenario va convirtiéndose cada vez más y más en una ruina.
acercándose a cómo es este mundo de la historia realmente, un mundo frágil y decadente, sin moral o valores, al borde del colapso. Y otra parte, tal vez no tan obvia, de esta degradación son las instituciones. En la literatura moderna, autores como Kafka, en El Proceso, o Camus, en El Extranjero, crean mundos donde la realidad es opresiva y absurda. En Evangelion, la humanidad sobrevive bajo estructuras de poder ambiguas, como NERV o SEAL, que simulan control pero esconden su propia decadencia, con mentiras sobre mentiras. Organizaciones que se basan por sus mentiras y su falta de valores, listas para hacer cualquier cosa, para hacer cumplir sus planes, haciendo de lado al individuo. Instituciones que tienen tanto control que sus mismas operaciones pueden controlar la misma ciudad. Por ejemplo, está NERV, que con sus computadoras Maggie controla las decisiones que se toman para gobernar la ciudad, dejando a la democracia como una mera fachada, mientras que SEAL, otra organización, tiene en sus manos el mismo destino de la humanidad. De hecho, NERV, la organización a cargo de los EVAs, en la cual colaboran nuestros personajes, es una de las más oscuras en este sentido, teniendo su propia agenda, sin dudar en sabotear a otros o usar a sus miembros para sus propios fines. Ejemplifica esta falta de valores y cómo estos se hacen a un lado. Son una gran parte de la historia. Revelar sus secretos y qué es lo que realmente planean es otra parte interesante de la serie. Esto a través de personajes como Kaji, Gendo y Misato, quien busca activamente revelar la verdad. Y algo podemos intuir sobre las secretas intenciones de esta organización y relacionarlo con esta falta de una guía moral de la que hablábamos antes, a través de su lema, God is in his heaven, all is right with the world, que se traduce en Dios está en su cielo, todo está bien con la tierra. Una sección extraída del Pipa Paces del siglo XIX, escrito por el poeta Robert Browning. Un simbolismo que tiene que ver con el destino final de la humanidad que planea NERV. Y esa es otra idea del mundo degradado que percibimos, el mundo que se muestra al borde del apocalipsis. Esta idea del apocalipsis refuerza más bien la noción modernista de la visión del mundo, de una historia que no avanza hacia el progreso, sino hacia la decadencia, hacia el vacío. Cómo intentan estas organizaciones contrarrestar esto a través de lo que llaman el plan de instrumentalización humana, que es causar un apocalipsis para que la humanidad se una en un solo ser. Un plan desesperado y egoísta porque no tiene en cuenta la decisión de cada individuo. Todo este escenario es en sí una visión decadente de la humanidad, como plantean las novelas modernas. De cierta forma, en la serie todo depende de un personaje, tal vez un mesías, que salve o destruya a la humanidad. Se requiere de un héroe, pero el que tiene la serie no es un héroe común, es un héroe novelesco. En la narrativa clásica, en la epopeya, el héroe es una figura de acción, un individuo con un destino claro, que enfrenta pruebas y conflictos para alcanzar su propósito. Sin embargo, en la novela moderna se rompe este modelo heroico tradicional y se presenta personajes mucho más complejos, frágiles y alienados. Shinji Ikari, protagonista de Evangelion, encarna a este héroe novelesco moderno a la perfección. Él no es un guerrero decidido, ni es un líder carismático, sino es un adolescente lleno de dudas, miedos y conflictos internos. Su historia es la de una crisis de identidad, un viaje no hacia la victoria, sino hacia el descubrimiento o al rechazo de sí mismo. Y estas son algunas de las cosas que caracterizan al héroe novelesco. En primer lugar está el hecho de que sea un héroe frágil e inseguro. Esto es algo que muchos han criticado respecto a la caracterización del personaje, pero eso es en realidad lo que lo hace más complejo, de cierta forma interesante. Empezamos con su desmotivación, que está clara en todos los medios, pero está definitivamente más clara en la introducción del manga, en la que Shinji escribe sobre sí mismo: no aspiro a nada en un futuro. Nunca me he planteado sueños ni anhelos. He vivido 14 años sin preocuparme por nada de eso, y así seguiré. Por lo tanto, me daría igual morir en un accidente o algo parecido. Una desmotivación clara y directa, pero en la serie obviamente no se da lugar a explicaciones tan directas. En lugar de eso, la serie tiene que jugar con los planos, tiene que jugar con la ambientación, con el ritmo, para darnos a entender esta desmotivación del personaje.
Otro es el caso de su inseguridad. Desde el primer episodio, Shinji se presenta como un héroe a la fuerza, un joven retraído con una autoestima extremadamente baja y una necesidad constante de aprobación y validación externa. Su llegada a NERV no es motivada por un deseo de gloria o heroísmo, sino por la presión de su padre, Gendo Ikari. Un momento clave es cuando debe pilotar el EVA Unidad 1. Por primera vez, Shinji se niega, naturalmente, alegando que no está capacitado para ello, y es solo cuando ve a Rei Ayanami herida que decide aceptar la tarea, no por convicción propia, sino por la culpa y la presión. Una vez dentro del EVA, y ya tomando su papel como héroe o protagonista, Shinji sufre una crisis existencial y un dilema entre actuar o rendirse. Su batalla más importante no es contra los ángeles, sino contra su percepción de sí mismo. En varios momentos de la serie, Shinji se encuentra con dilemas internos, donde no puede decidir si debe continuar o rendirse. Su frase recurrente, ¡No debo huir! "No debo huir", refleja esta lucha interna entre la inercia ¡Levántate! Ya no quiero nada, déjame morir. y la acción. ¡A mí no me importa nada de lo que están diciendo! ¡Dime! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Una crisis de identidad que recuerda a personajes como Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, quien constantemente se debate entre la culpa, la justificación y la desesperación. Esta complejidad, este dilema, hace que Shinji sea probablemente de los personajes menos relacionables del anime, mientras que muchos otros personajes sufren de este problema de la fantasía de poder, que es querer identificarnos con él o ella, con la idea de visitar nuevos mundos, tener aventuras o estar en la misma situación que el personaje. Shinji no transmite esto, para nada. Pocos quisiéramos estar en su situación, o hacer las horribles cosas que él ha hecho o ha tenido que hacer. ¿Por qué? Porque aunque suene contradictorio, hay un acercamiento más realista a lo que pensaría y haría una persona en su situación. No queremos relacionarnos con Shinji, y si lo hacemos porque tal vez hemos sufrido alguna experiencia o trauma similar, como el abandono, la alienación, la depresión o estas dudas permanentes que mantienen el protagonista, que son parte de lo que vendría siendo la deconstrucción del héroe tradicional. En la literatura tradicional, pues, el héroe tiene un arco de transformación claro. Comienza siendo alguien común, enfrenta muchas pruebas, finalmente emerge como alguien mejor o más fuerte o más sabio. En Evangelion este proceso es fragmentado, ambiguo, muchas veces inconcluso. Pensemos en Ulises de la Odisea, quien regresa a casa después de superar numerosas pruebas. Shinji no encuentra un hogar, se le dificulta. Prefiere vivir solo, es tal vez el único hogar que conoce, una pequeña casa que improvisa con Misato. Aún así no hay para él un propósito claro al final de la historia. Aunque su deseo es ser amado, ser aceptado, su viaje es interno más bien. No ofrece respuestas definitivas, como veremos más adelante. Lo que sí podemos decir es que Shinji representa la crisis del sujeto moderno, un héroe sin certezas, sin propósito y lleno de conflictos internos, con una lucha no por un noble ideal, sino por razones personales, muchas veces contradictorias. Su historia no sigue un camino heroico clásico, sino que se desenvuelve en la introspección y el cuestionamiento constante. En ese sentido, Evangelion adopta elementos fundamentales de la novela moderna, creando un personaje cuya mayor batalla es consigo mismo, y cuya historia se basa en la exploración psicológica y no tanto en la acción épica. Pero aunque no sea claro el objetivo que se persigue, no es que este héroe novelesco no tenga un deseo, por supuesto que lo tiene, pero la búsqueda de este deseo se ve problematizada, podríamos decir mediatizada. Es algo que motiva al héroe, pero a la vez lo hace sufrir. Esta mediatización o mediación de la que estábamos hablando es algo que se ha estudiado en la teoría literaria por el teórico René Girard, en lo que se conoce como su teoría del deseo mimético. Digamos, un sujeto que desea, Shinji, Asuka o Rei, un objeto del deseo, aceptación, amor, reconocimiento y un mediador o modelo que orienta ese deseo. Un ejemplo de esta mediatización podemos encontrarlo en la novela de Fyodor Dostoyevsky, El jugador, la cual el protagonista de la misma manera ansía la felicidad y el amor, pero su búsqueda se ve mediatizada, problematizada por su adicción al juego. Es esta adicción
al juego, la cual lo hace sentir bien, pero al mismo tiempo consume y condena su vida. Los Evas representan entonces el medio a través del cual no solo Shinji sino los pilotos intentan alcanzar sus deseos más profundos. Son extensiones del trauma personal de cada piloto, a la vez que la única vía que tienen para sentirse existentes. En el caso de Shinji y el EVA 1, su madre Yui está literalmente fusionada con la unidad, convirtiéndola en una metáfora del deseo de regreso al útero materno y de su lucha entre la independencia y la dependencia emocional. Como ya hemos dicho, su relación con los demás. Me agradó ser reconocido. Y comprendí por qué piloteo mi EVA. Para recibir la aprobación de mi padre. En el caso de Asuka y el EVA 2, para Asuka pilotar no solo es un deber, sino es el único medio de validación personal. ¿Por qué piloteas? ¿Solo para recibir la felicitación de los demás? ¡No quiero felicitaciones! ¡Mi propia aprobación es suficiente para mí! Pero a medida que avanza la serie, a medida que no gana batallas, a medida que deja de ser la mejor, pierde la conexión con el EVA. Eres mi muñeca y debes hacer exactamente lo que te diga sin oponer resistencia, ¿me comprendes? ¿Por qué debe tener mente un arma? Solo es más difícil de controlar. Esto problematiza su relación con los demás. Es en muchos casos la raíz de la mala relación que tiene con Shinji, creyéndose desplazada, que su único valor, su valor como piloto, ha desaparecido, pierde también su voluntad. Desesperadamente se aferra a continuar, pero a medida que pierde la sincronización con el EVA, su identidad comienza a derrumbarse. ¡No se mueve! ¡No quiere moverse! Hasta el punto en que no puede mover el EVA y es inútil en el campo de batalla, creyendo no tener valor y tampoco una razón ya para vivir. No obstante, esto se deriva claro de sus problemas internos, de los cuales hablaremos en un segundo, pero podemos decir que cuando recupera esta voluntad de vivir es a través de la renovada relación con su EVA 2, con el cual llega a conectarse. En el caso de Rei y el EVA 00, Rei como un clon no tiene identidad propia, al menos al principio, y su conexión con el EVA representa su rol como herramienta de Gendo, siendo la que menos deseo personal tiene. Afirma que es una piloto por el vínculo que posee con su Evangelion. Porque es mi vínculo. ¿Tu vínculo? Sí, así es. ¿Te vincula a mi padre? A todos. La ironía es que los pilotos buscan validación a través de los EVAs, pero estos mismos son la fuente de su sufrimiento, reforzando el ciclo del deseo, miedo y dolor. Solo los humanos somos tan tontos como para utilizar el motor de nuestra propia destrucción. Por supuesto que también aborrezco al Evangelion. Si seguimos la lógica de Girard, el deseo real de estos personajes no es pilotar, sino es algo que trasciende eso. El ser amado, el ser aceptado, el tener una identidad propia. Pero también vemos momentos en los cuales el mediatizador desaparece. La relación es directa. El ser piloto de Eva relaciona a Shinji con sus compañeros, relaciona a Shinji con Misato, pero poco a poco esta mediación se atenúa y podemos decir que los personajes en sí van relacionándose más y más. Es ahí cuando puede desaparecer el sufrimiento para Shinji. Es ahí cuando verdaderamente puede relacionarse con los demás, si es que así él lo desea. Como vemos en el ejemplo del episodio 26, en el cual se nos muestra un mundo sin Evas ni mediaciones. Una visión de la felicidad. Los personajes pueden, de cierta forma, ser ellos mismos, para una visión idealizada, pero aún así, posible en la mente del protagonista. Se nos muestra que el deseo de los personajes no es propio, sino construido por la comparación o la validación ajena. Shinji no quiere pilotar el EVA porque sí, sino porque cree que es la única forma de ser aceptado. ¿Qué tiene de malo? Es por el bien de todos, ¿por qué no hacerlo? Es verdad, es algo bueno. Lo que hago es algo muy bueno. Todos me alaban cuando lo hago, solo por eso se preocupan por mí. Los EVAs son mediadores del deseo que terminan por consumir a los pilotos en el ciclo del dolor. El verdadero objeto del deseo es el amor, la aceptación, el reconocimiento, pero la mediación de otros elementos hace que esto sea al final inalcanzable. Al final de The End of Evangelion, Shinji, ante la posibilidad de fundirse con toda la humanidad y eliminar las barreras entre los deseos individuales, elige la soledad y la incertidumbre. Esto sugiere que el deseo nunca puede ser completamente satisfecho, que el ser humano siempre estará atrapado en la búsqueda de algo que se le escapa. Pero claro, Shinji no es el único personaje con un conflicto. Hay muchas más voces que deben ser oídas, muchos más personajes en conflicto, cada uno con su singular visión del mundo y del dolor. Este mar de voces y perspectivas dentro de la serie es otra característica de la novela moderna, la polifonía.
El concepto de polifonía, desarrollado por el crítico literario y teórico ruso Mikhail Bakhtin en su análisis de las novelas de Fyodor Dostoyevsky, señala que en la novela moderna los personajes no son simples arquetipos, sino voces independientes con su propia visión del mundo, que ninguna de estas voces está subordinada a otra. Bakhtin compara esta idea con la música polifónica, donde varias melodías suenan simultáneamente pero conservan su independencia. Es así que este es uno de los aspectos más fascinantes de Neon Genesis Evangelion, y una de las razones por las cuales permanece como una de las series más analizadas y celebradas por el tratamiento de sus personajes, sus voces y sus conflictos, es decir, con múltiples voces y puntos de vista en constante tensión. Hideaki Anno crea entonces un relato donde no existe una única verdad, sino que cada personaje representa una faceta del sufrimiento, la identidad y la lucha emocional. Claro que hay una resolución, pero esta pertenece más que nada al personaje principal, no a la verdad de este mundo. Para esto podemos decir que hay voces independientes, en los que los personajes no son simples herramientas para expresar las ideas del autor, sino que cada uno tiene su propio mundo ideológico y dialoga con las otras voces sin ser absorbido por la voz narrativa. También hay un diálogo constante, un constante dialogismo. Las ideas no se presentan como ideas absolutas, sino que entran en un diálogo unas con otras. No hablamos de un diálogo como el de una obra de teatro o el de un guión. Claro que hay diálogo, pero este diálogo es más bien un encuentro y enfrentamiento entre perspectivas. Y esto queda tal vez más claro en los episodios finales de la serie, en los cuales directamente se ve a los personajes enfrentando sus puntos de vista. Pero el diálogo incluso va más allá, y va también acomodado en la serie. No solo enfrentando los puntos de vista entre los personajes principales, sino con los mismos antagonistas, que podrían ser los ángeles. Cada uno de los pilotos tiene un momento en el cual un ángel llega a dialogar con ellos. Asuka con el ángel Armisael, cuando se desatan sus traumas y problemas, y tiene una conexión con este ser. No me obligues a recordar eso, son las cosas que quiero olvidar. Rey de la misma forma conversa con un ángel, que aparece como una versión de ella misma, que le cuestiona, le pregunta y le hace explorar sus verdaderos sentimientos, hasta antes no entendidos por ella misma. Son lágrimas, estoy llorando. Shinji especialmente tiene conversaciones con más de un ángel, como el ángel que lo absorbe, especialmente Kaoru, la única persona que parece aceptarlo y amarlo incondicionalmente, pero quien finalmente decide dejar de existir para que los humanos puedan sobrevivir. El asunto con este dialogismo es que el autor está como facilitador, no como juez. El autor no impone una verdad única, sino que permite que las voces de sus personajes se enfrenten y coexistan sin resolución definitiva. Y sí, podemos hacer una correlación entre el autor y Shinji. Hideaki Anno y Shinji tienen muchas características similares, especialmente cuando tiene que ver con la depresión, que es bien sabido. Pero no podemos decir lo mismo con los otros personajes. Shinji es el protagonista, es el personaje principal, pero no es la única voz en esta serie, y su perspectiva se ve enfrentada a menudo con la de otros. Y aunque su verdad y resolución existen para el final de la obra, no es la verdad y la resolución de la obra en sí. Podemos decir que cada conciencia es incompleta, está abierta a la influencia de otras. Esto entonces refleja la naturaleza social y comunicativa del pensamiento humano. Esto a través de los problemas, los traumas y los conflictos de los personajes. La polifonía en Evangelion se manifiesta a través de los conflictos internos, quienes incluso presentan discursos contradictorios sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Todos intentan encontrar un significado en medio del caos. Sus interacciones no están determinadas por una única narrativa objetiva, sino por una red de perspectivas individuales, que a veces se complementan y otras veces chocan entre sí. Pero ¿cuáles son estos conflictos? Ya hemos revisado los conflictos de Shinji, pero hablemos un poco más de los conflictos de los otros personajes principales. Rei Ayanami es una figura enigmática dentro de Evangelion. Su ambigüedad es clave para entender la multiplicidad de interpretaciones en esta serie. Su existencia está marcada más bien por un vacío, tanto literal como simbólico. Ella es un clon sin identidad propia, creada artificialmente únicamente para servir a un propósito. Entonces podemos notar desde allí muchas problemáticas, empezando con una identidad fragmentada. Dime quién eres. Rei es en esencia una reconstrucción de la madre de Shinji, Yu Hikari, que la convierte en un
eco del pasado y no en una persona como tal, con su propia historia, con sus propias experiencias. Estas más bien las va acumulando a medida que crece. Se relaciona con el protagonista, pero desde su creación, su existencia misma plantea preguntas sobre qué significa ser un individuo. Y en esta búsqueda, Rey en realidad está sola. Ella vive en una habitación desprovista de cualquier rasgo personal. Su forma de hablar es monocorde. Su lenguaje corporal es mínimo y sus acciones parecen mecánicas, como si estuviera desvinculada de cualquier deseo personal. Solo se limita a seguir órdenes. Y es por eso constantemente comparada con una muñeca. No soy una muñeca. Y esto cambia, claro, a lo largo de sus diferentes versiones, pero siempre permanece en cierto grado. Esto probablemente sea por la resignación que tiene ante su destino, que es causar el tercer impacto. Es porque no tengo nada más. Llegó la hora. Y aunque en ciertos momentos de la serie ella muestra dudas y desarrolla una relación con Shinji, su rol principal está condicionado con el plan de Gendo, y es finalmente en The End of Evangelion que Rei se libera de ese control, pero lo hace de una forma abstracta, fusionándose con Lilith y trascendiendo su identidad individual. Desde una perspectiva literaria, Rei representa la tendencia de la novela moderna hacia la introspección, en este caso extrema, y al cuestionamiento de la identidad. ¿Es ella Rei 1, Rei 2, Rei 3? ¿Una combinación de las tres? ¿Ninguna? ¿Es Yui? ¿O es alguien más? Su papel en la historia recuerda a personajes como Naxol, el extranjero, un personaje que aparentemente resulta apático y que aparenta una resignación existencial. Estoy en casa. Si Rei representa el vacío, Asuka es lo opuesto, una personalidad explosiva, extrovertida y cargada de orgullo. ¿Qué dices de esto, Shinji? Sin embargo, esta arrogancia es una máscara, donde se oculta su profunda inseguridad y su desesperada necesidad de ser reconocida por los demás. Venceré al ángel aunque el héroe Shinji no se encuentre para pelear conmigo. Asuka tiene una búsqueda incesante de validación. Mide su propio valor a través de los ojos de los demás. Necesita ser la mejor piloto, la más fuerte, la más competente, porque teme a ser rechazada si no sobresale. No pude hacer nada. Fui vencida por el tonto de Shinji. ¡Teopes! Esto también porque se siente sola, a raíz de su pasado traumático, con su madre, Kyoko Zeppelin Soryu, quien sufrió un colapso mental después de un experimento con los Evas. En su delirio, confunde a una muñeca con su propia hija y termina suicidándose. Asuka entonces crece con el trauma de haber sido ignorada por su madre y desarrolla una necesidad obsesiva de demostrar su valor. Pero más que nada hay un odio hacia la vulnerabilidad. Odio a Misato, odio a Shinji, odio más a Rei. Odio a mi padre, odio a mi madre, pero me odio más a mí misma. Toda la serie Asuka desprecia la idea de depender de otros o de mostrar debilidad emocional. Esto la hace rechazar a Shinji, sentirse amenazada por Rei, pero Asuka es más que eso. Asuka, ten valor. Dentro de la obra es un símbolo del orgullo y la autoafirmación fallida. En la tradición literaria, Asuka podría encarnar al personaje de un héroe trágico, cuya mayor fortaleza, su orgullo y determinación también son su mayor debilidad. Es cuestión de orgullo, nada más que orgullo. Su caída es una de las más brutales, poco a poco perdiendo batallas, sintiéndose desplazada por Shinji, rechazada por Kaji y sintiendo que pierde su valor. Se da cuenta que su identidad estaba construida sobre una fachada y al perder su máscara y su conexión con su Eva, queda completamente desamparada. Ya no me importa nada de esto. En la película logra reconectar con su Evangelion y darnos tal vez la mejor escena de batalla de la serie, pero justo cuando recupera su confianza y entiende a su Evangelion, ella es destrozada por los Eva en serie. Y ya en la instrumentalización humana, evita ofrecer una respuesta definitiva. Ya vemos cómo es en realidad, pero eso tiene que ver con el final, y de eso hablaremos en el siguiente punto, porque primero tenemos otro caso de un personaje problemático. Misato Katsuragi encarna otro arquetipo literario, el personaje que usa una máscara para ocultar su dolor. A primera vista, Misato es una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, pero su comportamiento revela profundas contradicciones. Primeramente está una aparente doble personalidad. Sus compañeros de trabajo ven a Misato como una líder competente y decidida, y así es cada vez que hay que entrar en batalla, cada vez que hay que tomar decisiones.
En una situación de peligro, ella no duda en actuar y solucionar la situación. Sin embargo, en su vida personal, Misato muestra actitudes autodestructivas, como el alcoholismo y relaciones inestables, ocultas bajo una fachada amigable, extrovertida, que le muestra a Shinji. ¿Eres remilgoso? Yo no soy así. Es que... ¿No es fantástico? ¿Qué? Que ambos tenemos en nuestro apartamento a solas. Pero es este mismo quien poco a poco conoce a la verdadera Misato, una marcada por un trauma infantil. Al su padre morir en el segundo impacto, un padre al que ella odiaba, por trabajar demasiado y abandonarlas a ella y a su madre, en su último acto logra salvarla, creando una ambivalencia en su relación, en que ella no sabe si odiarlo o amarlo. Pero yo odiaba a mi padre. Y odiaba ser una niña buena. Pero a su vez, desde este evento trágico, ella desarrolla una relación conflictiva con su figura paterna, y en general que afecta su relación con los hombres. ¡No! Buscabas a tu padre en los brazos de Calle. ¡No es verdad! Sí lo es. Yo lo sé. Se dice que a raíz de este evento, Misato tiene una venganza declarada contra los ángeles, pero más allá de ello, es un personaje quebrado, que tiene fracturadas sus relaciones personales, que la mayoría del tiempo se siente sola y sucia. ¡Estoy hastiada! ¡Estoy harta de mantenerme limpia! Y también de fingir que soy buena y noble. ¡No soporto más! Quiero degradarme, ensuciarme, arruinarme. En sus relaciones más importantes hay una ambivalencia, pues Misato es una de las pocas personas que trata de conectar emocionalmente con Shinji, que le demuestra empatía, pero al mismo tiempo lo empuja a ser piloto sin considerar completamente su bienestar. Debes hacerlo. Es un error. Vine desde muy lejos. ¿Por qué fue que vine? ¿Por qué, Shinji? Exactamente, ¿por qué viniste aquí? No puedes huir. Debes confrontar a tu padre. Y también a ti mismo. Y con Kaji también se refleja esta dualidad. Lo ama, pero lo mantiene a distancia, por miedo al compromiso, por miedo a que se parece demasiado a su padre. Mientras que Misato también se relaciona con Shinji, y dice que no debe huir, que no debe ser un cobarde. Pero al mismo tiempo ella misma se quiebra y admite que ella es la cobarde, y que tiene más en común con Shinji de lo que quiere admitir. No lo comprendo, es que no fue mi decisión. Yo solamente huí. Escapé del mundo real y de la obsesión por mi padre, como Shinji. Soy muy cobarde. Literariamente, Misato representa esta dualidad en el ser humano, la necesidad de proyectar fortaleza mientras se lucha contra el dolor interno. Es un personaje que intenta llenar el vacío con placer momentáneo, bebidas, sexo, trabajo, pero que nunca encuentra una verdadera satisfacción. Su destino final en The End of Evangelion es igualmente ambiguo. En sus últimas palabras le dice a Shinji, esto es un adiós, y lo besa, en una escena que puede interpretarse como un acto maternal, romántico o simplemente como un intento desesperado de aferrarse a la vida antes de morir. Cuando regreses, haremos el resto. Misato intenta ser una madre para Shinji, intenta crear para Shinji un hogar, pero más que nada intenta crear para sí misma un hogar. Intenta confortar a Shinji, pero según ella termina lastimándolo, no entendiéndolo por completo. Lo único que puedo hacer es decirte que estoy aquí para ti. ¡No me toques! ¡No lo hagas! ¡Déjame solo! Discúlpame. Entiendo. Cualquiera es mejor que yo. Yo soy quien está sola. Solo cuando se trata de Shinji ella se derrumba frente a otros, muestra sus verdaderos sentimientos, sin importarle lo que opinen los demás. ¿De qué sirve la maldita ciencia si no puede salvar a una persona? ¡Devuélvanme a Shinji! ¡La quiero! Pero a su vez ella entiende la problemática relación que tiene con el joven, y como a otros hombres en su vida lo ama, pero lo aleja, finalmente quedándose sola al momento de su muerte, preguntándose si había hecho lo correcto. ¿Crees que hice lo correcto? A través de Rei, Asuka, Misato y claro Shinji, se nos presentan personajes que encarnan distintas maneras de enfrentar el vacío existencial y las relaciones humanas. Lo que hace única a la serie es que no ofrece respuestas absolutas. Cada personaje tiene su propia perspectiva, cada interpretación es válida y cada final está abierto a múltiples lecturas. Y esa es la verdadera riqueza de la construcción de personajes.
Y aquí podemos traer a colación lo que Erich Auerbach, filólogo y crítico literario alemán, dice en su obra más famosa, Mimesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. En la literatura moderna, todo personaje, cualquiera que sea su carácter y posición social, y todo episodio, tanto fabuloso como de alta política o limitado a lo doméstico, pueden ser tratados por el arte imitativo, y lo son la mayoría de las veces de manera severa, problemática y trágica. Esto refiriéndose a su idea de mímesis. En el contexto de Auerbach se refiere a la manera en que la literatura representa la realidad, no solo en términos de descripciones físicas, sino también de la experiencia humana, las emociones, la complejidad psicológica. Y eso es justamente la mímesis o la imitación a la realidad externa que se hace en la obra, retratando la subjetividad de la experiencia humana en toda su complejidad. Es triste cómo se acepta esta complejidad en los personajes de Evangelion, pero a su vez las referencias a estos personajes se ha reducido a arquetipos o incluso estereotipos, tomando los rasgos más superficiales de los personajes desde su caracterización o su apariencia y olvidando lo que los hace ser ellos mismos, sus conflictos, sus personalidades bien justificadas. Claro, estos no son los únicos ejemplos en la serie. Kaji, Gendo, Ritsuko son tal vez menos explorados pero igual de problemáticos. Sin embargo, nos concentramos en estos tres personajes femeninos porque son los tres personajes que más tienen que ver con el protagonista, con quienes este más dialoga, con quienes este más enfrenta su propia visión del mundo. Shinji siempre tiene como referencia a Rei, Asuka y Misato en sus introspecciones y en sus diálogos internos. Serían quienes más demuestran el enfoque polifónico de la obra, donde la verdad no es una sola, sino un caleidoscopio de emociones, contradicciones y significados que cambian según quien los observe. Varias perspectivas que hacen que no haya una verdad única, y que no haya una verdad única de acercándose el mundo de Evangelion al apocalipsis, al tercer impacto, al plan de instrumentalización humana. Tenemos por supuesto un final ambiguo, acercándose el fin del mundo. Es la continuación del segundo impacto. El tercer impacto ha comenzado. Es el fin del mundo. Hablemos entonces de qué es la ambigüedad. Todos tenemos una idea de qué es la ambigüedad en sí. Algo que no está claro, algo que es confuso inclusive, pero para definirlo un poco mejor, usemos el diccionario de retórica y poética de Elena Bernstein, una de las referencias más importantes dentro del mundillo de la literatura, y define que la ambigüedad es este efecto semántico producido por ciertas características de los textos, que permitirían más de una interpretación simultánea, sin que predomine ninguna, de modo que correría por parte del lector privilegiar a una de ellas. La ambigüedad es el peor método para comunicarse en la práctica, pero es ideal en la literatura. Porque, y esto lo dice Elena Bernstein, la ambigüedad constituye una marca deliberada del uso literario de la lengua, una característica positiva de la misma, pues ofrece la posibilidad de captar más de un sentido en el texto, creando una atmósfera de incertidumbre, que es un hecho de estilo. Y así, claro, la ambigüedad en la literatura puede construir esta polisemia de significados, lo que en esencia complejiza la lectura, y en la literatura eso puede hacerla más rica. Volviendo a Evangelion, un claro ejemplo de la ambigüedad y el definitivo podríamos decir son los episodios 25 y 26, episodios que como tal incluso enfadaron a los fans, ya que estos no resolvían la historia principal, aunque sí lo hacían, pero no desde el contexto de la historia que nos estaban contando, sino desde un aspecto interno y personal, difíciles de comprender en un inicio, episodios que se apartaban de la narrativa tradicional,
se convertían en un viaje introspectivo de Shinji. Aquí Evangelion toma totalmente un tono literario y experimental. Se convierte en una exploración del inconsciente, con estos monólogos existenciales y diálogos de los que ya habíamos hablado. Cambios abruptos en el espacio visual, y aquí la animación hace algo fascinante, más allá de las limitaciones que imponía el tiempo y el presupuesto. Se opta por paneles estáticos, se opta por usar estos dibujos, esquemas, planos indefinidos, animaciones sin terminar, fotogramas e ilustraciones, animaciones en planos detalle o animaciones en un bucle, largas y tendidas. Es un recurso visual que la serie usa bastante, pero que funciona dentro de su narrativa compleja y que apoya estos momentos, dotándolos o de tensión o de un tono reflexivo, de incomodidad o de tristeza. Está la famosa escena del ascensor, que resulta tan bien, incluso ha sido replicada en versiones posteriores que no tenían las mismas limitaciones. Pero volviendo a los episodios finales y su ambigüedad, se presentan como respuestas a cada uno de los personajes, pero no hay una trama que se resuelve de forma convencional, sino que se diluyen preguntas y respuestas, a veces que no bastan. Pero claro, está el clásico felicidades, una escena final que simboliza la aceptación del yo, de Shinji, pero no da certezas sobre el destino del mundo. De eso se trata también, que estos dos episodios finales resuelven, digamos, la situación y búsqueda de Shinji, no completamente, ya que él no se acepta como tal a sí mismo, sino simplemente acepta que puede intentar amarse a sí mismo. Ya como resulte esto en el mundo real es otra historia, así que sí toma una resolución basada en las experiencias y en el diálogo con los demás, en un final, digamos, esperanzador, pero no definitivo. Justamente esta ambigüedad no surge solo en la forma, sino dentro de la diégesis, dentro de la historia, porque no sabemos cuál fue la historia y el final de los Evas, final de los Ángeles, la resolución del tercer impacto, qué pasó con Nerv, con Ciel y con otros personajes. Ahí la ambigüedad de los episodios finales, que pueden considerarse un final completamente ambiguo, pero que no es el único final. Ahí tenemos el final de la película The End of Evangelion. Y la escena final. Para amainar la desaprobación por estos episodios finales, se decidió completar la historia en un par de películas que ofrecerían el final definitivo. Y así fue. Si la serie ofreció un desenlace introspectivo, la película nos da una conclusión más cruda, más llena de acción, más apocalíptica, pero no sin su dosis de complejidad. Un final que resulta tal vez hasta más ambiguo que el de la serie. Después de rechazar la instrumentalización humana y la fusión de los seres humanos en un solo ente, Shinji elige la individualidad, pero la humanidad queda en un estado incierto. En la escena final ya no queda ningún ser humano sobre la tierra más que Shinji y Asuka. Estando los dos solos, Shinji comienza a ahorcar a Asuka y esta responde con un gesto en la mejilla y simplemente dice la frase "qué asco", en uno de los finales probablemente más ambiguos de la historia del anime. Y esta frase como tal, se dice, tiene su origen en la actriz de voz, la cual se le preguntó ¿qué es lo que tú dirías si hubieras experimentado lo que Asuka ha experimentado y luego tuvieras a un tipo encima de ti intentando ahorcarte? Y naturalmente ella dijo "qué asco". Es una interpretación, pero vamos a una interpretación dentro de la historia. Y aquí es cuando esto se complejiza más. Volvemos al problema del lenguaje, en el que solo la frase, con tan poco contexto, se vuelve problemática. ¿A qué puede referirse esta frase de "qué asco"? Si vamos por la historia del personaje, claro, Asuka puede estar recordando lo que Shinji hizo y lo que está haciendo, que es ahorcarla. Naturalmente es un simple "qué asco". Y esto incluso resuena con el inicio de la película, lo cual es genial. Un momento en el que Shinji hace lo que hace y termina diciendo que se da asco él mismo, haciendo un eco entre el principio y el final de la obra. Me doy tanto asco. Pero hay más posibles interpretaciones. Este "qué asco" puede querer decir un rechazo a la humanidad misma, un acto de resignación, un "qué asco, somos los últimos que quedan, todos los demás han muerto", un "qué asco", mostrando cómo ella había visto a Shinji como un ser patético. Puede ser algo incluso más complejo, una referencia al miedo a la intimidad y a la incapacidad de conectar con otros. La ambigüedad de la frase y el contexto refuerzan esta idea modernista de que no hay respuestas definitivas en la existencia. ¡Qué asco! Pero más allá de la frase, pensemos en la escena, en lo que acaba de pasar. Está primero el ahorcamiento de Shinji Asuka, que solo se detiene con este gesto cariñoso, tal vez amoroso, tal vez de lástima, que es ambiguo en sí mismo, de parte de Asuka, que con sus pocas fuerzas levanta su mano y acaricia la mejilla de Shinji. Pero esa imagen
de alguien siendo ahorcado, y este ahorcado dando un gesto de cariño. Es de lo más ambiguo que podría encontrarse. Relata una relación tóxica, una relación de amor-odio, y a su vez puede sobrepasar a estos dos personajes y connotar y hacernos pensar en las relaciones de los seres humanos como tales, complejas, difíciles, dolorosas en muchos casos. Una compleja ambigüedad, con la cual termina la película y termina la historia. Pero hay una ambigüedad incluso posterior a esta, y es la ambigüedad del significado que ha tenido la obra, del final como tal, en el que nos preguntamos no qué es lo que ha pasado, sino ¿qué significa esto? El mundo después de la instrumentalización humana queda abierto a interpretación. No sabemos si la humanidad resurgirá, o si Shinji y Asuka son los últimos sobrevivientes. Quizá ellos dos, siendo los últimos, incluso no lleguen a entenderse, no tengan descendencia. Por más de que parezcan Adán y Eva, la humanidad como tal, la especie se extinga. Yui dice que cualquiera que tenga la voluntad de vivir puede recuperar su forma, entonces puede que otras personas, otros humanos, recuperen sus formas poco a poco con el paso del tiempo. La humanidad se restaure. Puede que la humanidad, incluyendo a Shinji y Asuka, no logre nunca superar sus diferencias, nunca logre conectar con otros o entenderse mutuamente, y finalmente desaparezca, dejando al Evangelion como la única prueba de que la humanidad existió alguna vez. La obra en sí concluye con un estado de incertidumbre para el mundo, que obliga al espectador a llenar los vacíos. Este vacío refleja la experiencia postmoderna, donde las grandes narrativas, religión, ciencia, progreso, han colapsado. Solo queda la búsqueda individual del significado. Un final ambiguo, que no es un defecto, sino una característica esencial, una de las grandes obras literarias, pues esta genera una plurisemia de significado. Y este final justamente produce diversos posibles finales. Y allí los tenemos, distintos finales en distintos medios. Por ejemplo el manga, en el cual todos olvidan lo que pasó y el mundo se restaura poco a poco. Y los personajes vuelven a encontrarse en distintas circunstancias. Final mucho más esperanzador. Mucho más esperanzador es el final de las películas Rebuild. Mucho más obvio. Justo por eso de menor calidad. ¿Por qué? Ese es el problema con los Rebuild. Te da un mensaje muy positivo de que puedes ser lo que quieras, de que puedes sobreponerte a los problemas solo si decides ser feliz. Un mensaje muy pobre en realidad, que a su vez empobrece a todos sus personajes. Son películas que se ven llamativas visualmente, pero que carecen del contenido que hizo Evangelion, que se concentra más en tener escenas épicas de acción y muertes hollywoodescas en lugar de construir algo más profundo. Aquí hay un error común, es que pensar que la ambigüedad, la complejidad en sí mismas hacen a una obra profunda. No la hacen. A veces hacer algo complejo, extremadamente, simplemente es solo ruido, es solo relleno, no tiene un verdadero valor. El espectador es quien nota más que nadie cuando simplemente se está dando vueltas sobre un asunto, no se está llegando a problematizar nada, simplemente una obra queriendo ser pretenciosa. También hay una confusión en esta noción de que una gran obra es compleja cuando tiene un final triste, por decirlo así, o trágico. La ambigüedad no necesariamente tiene que ver con lo trágico, con lo triste, sino con la problematización de las ideas, los temas que se han ido presentando en la obra. Y es lo que queremos como espectadores críticos, como lectores críticos. Obras que nos hagan hacernos preguntas, obras que nos desafíen y que no nos den todo comidito. Están bien, claro, las obras que tienen un mensaje directo, esperanzador, motivador, que llaman la atención por otros aspectos, pero nunca dejarán de ser grandes las obras que en sí mismas, extrañamente, no tienen un mensaje, las que no tratan de inculcarte nada, y simplemente te tratan de representar al mundo como es, con toda su belleza, dolor y complejidad. That I could turn back time, 'cause now the guilt is all mine. Can't live without the trust. Es así que Neon Genesis Evangelion trasciende su condición de anime y se acerca a la literatura moderna, por presentarnos un mundo fragmentado, decadente, un protagonista alienado, personajes polifónicos, complejos y un final ambiguo que da lugar a interpretaciones. Una obra compleja que tiene innumerables lecturas, desde un punto filosófico, psicológico, hasta una lectura desde la sexualidad, el simbolismo, la religiosidad y hasta el horror cósmico. Una obra que revolucionó su industria
Y el anime, claro, como cualquier medio, tiene obras de todo tipo, desde las muy pobres hasta las muy ricas en contenido e interpretación. No está mal de disfrutar de alguna obra de acción, romance o de cualquier género que sea simple y directa en cuanto a lo que pretende, pero no hay que olvidar a las grandes obras maestras de la animación y la escritura, que no solo han alcanzado un estatus de culto, ni solo han sido aclamadas por la crítica, sino que presentan mundos y personajes complejos, con las particularidades que su medio posee. Como las grandes novelas del siglo XX, Evangelion no ofrece soluciones sino preguntas. Es una obra que, como las obras de Dostoyevsky y otras grandes, nos confronta con nuestra propia realidad, con nuestra propia existencia. Nos obliga a buscar significado en un mundo sin certezas. Por eso que creo que si tuvieras que escoger solo un anime para ver en tu vida, podrías bien pensar en Evangelion. Un anime con alma de novela. It just keeps tumbling down, tumbling down, tumbling down. Ahora, esta es claro nuestra lectura, solo una postura de las muchas que hay, pero para saber la perspectiva de una crítica literaria total, puedes revisar nuestro podcast sobre Evangelion, en el cual discutimos sobre varios puntos de lo que hemos visto acá, e incluso contrapuntos de lo que has escuchado. Para hacerlo, revisa nuestro podcast sobre Evangelion, si es que ya está disponible, o si vienes de un futuro no muy lejano. En cuanto a la serie de Perfect Storyline, en nuestro siguiente episodio, veremos que la literatura y la narrativa pueden estar presentes en un medio tan ajeno, aparentemente, como es la lucha libre profesional. Y si te ha interesado cómo percibimos la literatura en otros medios, puedes revisar nuestro video de cómo aparece la literatura en los videojuegos, cuando analizamos el aclamado videojuego The Last of Us, en el video que te aparece en pantalla.